Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos. Seguimos cada uno desde nuestra casa tratando de respetar el llamado al aislamiento social que deriva de la aparición de la pandemia. Vamos a hablar hoy, obviamente, de la decisión que ha anunciado el Ministerio de Educación con relación al año escolar, de la evolución de la pandemia. Es un tema obligado. Hay que hablar también del ambiente político porque la Junta está trabajando para las elecciones del 5 de julio y obviamente que estos temas están, digamos, en el tapete. Así que vamos a hablar de estos temas después de la pausa. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Los dominicanos somos apasionados. Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la música, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros, todos somos del mismo equipo. Y así hemos superado crisis, adversidades y hemos ganado todas las batallas. Hoy que debemos estar separados físicamente, estamos más unidos que nunca y estoy seguro, volveremos a sonreír. Como siempre, los dominicanos somos invencibles. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Gracias por seguir con nosotros. Rafael, ¿cómo está usted? Sí. Muy buenos días, María Teresa. Bueno, y saludar también varias personas que están compartiendo el programa a esta hora, varias maestras de Lomina y de San Pedro de Macorís. Dicen que tempranito están con su café en la mano para compartir el programa de hoy. Bueno, pues gracias a ellas y a ellos. Hay que comenzar, creo yo, hablando a propósito de los maestros y las maestras, de la decisión, el anuncio, la propuesta que ha anunciado el Ministerio de Educación para abordar el tema de la culminación del año escolar a propósito de la situación de emergencia que deriva de la pandemia. Que afecta a República Dominicana y al globo, ¿no? Algunas decisiones, algunas opiniones contrarias a esto, yo creo, he escuchado así gente común que han entendido como que se trata de promover a todos de manera automática. Y eso no es lo que se ha planteado. Y yo quiero decir dos cosas de esta experiencia con relación al tema del año escolar. Primera cosa, y la decisión. Primero, yo creo que la decisión es más o menos lo que ha estado ocurriendo en todas partes, porque es una situación excepcional. Y partir de la calificación acumulada al momento en que se declara el estado de emergencia, me parece que es una cosa razonable. Partir de que aquellos alumnos y alumnas que habían acumulado una calificación, una puntuación superior a 70, puedan ser promovidos con las condiciones obviamente que se han señalado hace ratito, y que aquellos que no habían alcanzado, acumulado un promedio de 70, o sea, inferior a 70, entonces se produzca una promoción condicionada, sujeta a un programa de nivelación y a la evaluación que se haga al inicio del próximo año escolar. Yo creo que eso es razonable y es lo que ha estado pasando en distintos puntos, en distintas latitudes, porque en medio de una situación excepcional, de una situación de emergencia, obviamente que hay que tomar medidas especiales y a mí me parece que esa es una. Eso es lo primero que quiero establecer. Lo segundo es que la pandemia ha servido para que tanta gente que tiene una proclividad
a responsabilizar a los maestros y a las maestras de todo y a culpar al magisterio de los males de la educación y de ser como lo peor. Bueno, la pandemia ha servido para reconocer que a final de cuentas los maestros y las maestras son más comprometidos que cualquier otro actor con sus estudiantes. Sin que mediara ningún tipo de orientación directa, los maestros y las maestras encontraron vía, y hay que decir que el WhatsApp es una red milagrosa, ¿no? Porque, digamos, virtuosa, por el sentido de que es más fácil acceder a ella, porque la brecha social se expresa también en lo digital, en el acceso a la conectividad, y no todos pueden acceder, tener la conectividad para poder utilizar otra plataforma. Entonces, qué bueno que he escuchado voces que no siempre les reconocen nada a los maestros y a las maestras, reconociendo que los profesores y las profesoras estaban por encima del sistema, estaban mejor preparados que el sistema, pero también que muestran una actitud proactiva y que diligentemente encontraron la vía de mantener el contacto, la orientación y la asignación de tareas a los estudiantes. Entonces yo creo que esto es algo, digamos, una lección que se puede extraer de esta experiencia. Completo este comentario con la decisión también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha definido un plan de contingencia para culminar el semestre con unas cuantas semanas, 4 de encuentros presenciales con medidas para culminar el semestre, porque hay un segmento de estudiantes que no tiene acceso a ninguna vía. Esa es la verdad. Y lo justo es que por tú no tener acceso a la conectividad, a un recurso elemental que te permita tener comunicación, no debe ser condenado. Entonces, la universidad ha definido un periodo, un plan de contingencia para terminar el semestre e iniciar preparar el inicio y la programación del semestre que viene. Creo que, a final de cuentas, siempre hay lecciones positivas que se pueden extraer de experiencias terribles, como es el caso del COVID-19. Y en este caso yo quiero no expresar ninguna sorpresa. Yo, que estuve activa en el magisterio, en la educación preuniversitaria por unos 36 años, sé que siempre que hubo que sacrificarse para completar un año escolar, para trabajar unas vacaciones, porque debimos utilizar el tiempo de docencia en lucha, los maestros y las maestras supieron sacrificar vacaciones. En el 89, los maestros y las maestras sacrificamos nuestras vacaciones para completar el calendario, el programa por los niños y las niñas, sin que nadie lo pidiera. Ninguna autoridad lo pidió. Fue una decisión del magisterio, de su sindicato. Entonces,
yo nunca he ignorado el sentido de compromiso que en general tienen los maestros y las maestras de este país. Eso es así, María Teresa, y yo quiero, porque además yo estoy en una casa que somos maestros, y en esta casa de maestros, yo diría que viví directamente todo el proceso del trabajo que estuvieron desarrollando los maestros con los estudiantes. Hay que decir que el ministerio no tenía planes, ¿verdad? Absolutamente, y que los maestros yo creo que actuaron de manera, yo diría proactiva, pero además innovadora, en la línea de cumplir con una responsabilidad tan grande. En relación a la calificación, es que ciertamente en este momento no hay condiciones de hacer el proceso de evaluación. Entonces lo lógico es que se tomen las calificaciones anteriores para hacer un parámetro mínimo y arrancar el próximo periodo con el proceso de reforzamiento que permita completar los contenidos que no se pudieron completar ahora. Yo creo que es correcta, por tanto, esa medida. Manejarlo con suficiente flexibilidad, tomando en cuenta la realidad que viven estudiantes de distintas zonas, incluyendo muchos que no han tenido posibilidad de conectarse. Yo diría que debe haber 300,000 estudiantes que no tuvieron posibilidad de conectarse, porque están en zonas que simplemente no hay forma. Y por eso no pueden ser excluidos, por eso yo digo que hay que... Claro, tú no lo puedes condenar 2 veces. Exactamente, exactamente. Entonces, con todos los estudiantes, yo diría, aún con los anteriores, hay que trabajar de manera presencial posteriormente, el reforzamiento de todas estas cosas que nos permitan salir lo mejor parado de una coyuntura difícil como la que estamos viviendo. Ratificar lo que usted dice, yo creo que el magisterio ha dado una muestra grande que debe ser reconocida más de lo que está siendo reconocida por muchos. Incluso yo chequeo los discursos de las autoridades de alto nivel, chequeé que no mencionan a los maestros, ni siquiera el presidente de la República. Y los maestros estuvieron en primera fila. Que el presidente está en campaña, él no entiende otra cosa. Bueno, pero eso debe entenderlo, María Teresa, eso debe entenderlo, porque una parte de la lucha del coronavirus tiene que ver cómo los maestros trabajaron con la familia y con los estudiantes en un momento tan difícil como la que hemos estado pasando. Sobre todo las primeras semanas, que fueron sumamente inciertas, que nadie sabía lo que iba a pasar. Y esos impactos los maestros de alguna manera lograron mitigarlo, y su palabra y su presencia en los hogares, yo creo que fue un factor fundamental para que la familia pudiéramos salir de la mejor manera de la actual coyuntura. Yo creo que eso tiene un valor extraordinario y es lo que se espera de un maestro y de una maestra. El maestro y la maestra es un orientador natural. Yo creo que tiene sentido el reclamo, pero al final eso importa poco. Lo importante es la satisfacción, el sentido del deber cumplido que tiene cada maestro y cada maestra, porque no podría ser de otra manera. Es decir, en situaciones como esa se requiere la orientación, una palabra, una buena orientación, una buena conversación puede ser un remedio extremadamente importante, porque la salud emocional también se compromete en este tipo de situaciones. Es justo, sería loable, sería una demostración de interés, por decirlo de algún modo, que esto se reconociera, pero hay que saber que el presidente de la República está ocupado. Está ocupado porque precisamente, como en ningún otro lado, aquí en la pandemia está siendo utilizada, el gobierno la está mirando como una tabla de salvación para intentar recomponerse. Y yo creo que es legítimo en una coyuntura electoral intentar reponerse y mejorar su situación, sobre todo después de esos resultados que confirmaron lo que las encuestas serias venían diciendo, a pesar de esas mismas encuestas que andan ahora pronosticando el triunfo de la pareja oficialista. Esas son las mismas
encuestas que dijeron que en el distrito barría el PLD, que en Santo Domingo Este barría el PLD, que en Santo Domingo Oeste era un clavo pasado, que en los Alcarrizos era un barrido. Es decir, esas fueron las mismas encuestas que pusieron que voces del oficialismo en los medios de comunicación mandaran a comprar ron para celebrar. Andan los videos por ahí. Entonces, pero fuera de eso, las encuestas más creíbles indicaban que eso era lo que iba a pasar y pasó, igual que lo que va a pasar en julio. Pero aún así yo creo que es legítimo aspirar a mejorar en una contienda, pero utilizar una pandemia para, groseramente, para a los ojos de todos, mostrar que el poder es para usarlo. Que aquí hay un toque de queda para los otros, pero no para el oficialismo. Que aquí hay medidas que se toman, pero esas medidas son para unos y no para otros. Negarse a hacer la gran articulación que demanda una situación como esta, que garantizara una actuación efectiva de freno a la propagación de la pandemia, eso es un crimen. ¿Y por qué eso es necesario? ¿Por qué es tan imperioso una gran articulación del gobierno, los distintos sectores sociales, religiosos, las organizaciones políticas de oposición, las organizaciones sociales que suelen tener más autoridad en las comunidades que las autoridades del país? Porque probablemente, estoy casi segura, que uno de los dirigentes sociales que tienen una trayectoria histórica en cualquier barrio, es más escuchado por la gente del barrio que por la policía cuando va con su tono represivo. ¿Por qué? Porque creen más en ellos que en esta institución, porque uno no puede ignorar la realidad en la que vive. Es decir, aquí vivimos un periodo de profundización de la falta de credibilidad, de la desconfianza de la gente en las instituciones del Estado. Y eso está medido, eso está estudiado y requete estudiado. Entonces, cuando no se le cree a la autoridad, entonces se le cree al actor social, al actor religioso que está ahí también participando, al de la oposición que está participando. Por eso es que en frente a situaciones como esta, y aquí lo ha reclamado todos los sectores, lo reclamó la iglesia, lo reclamaron sectores empresariales, lo reclamó la oposición, lo primero en plantearlo fueron los actores de la oposición. Luis Abinader lo planteó inmediatamente. Luego en una intervención también lo planteó el presidente Fernández, y así cada una de las organizaciones políticas de la oposición ha planteado esto. El único que no ha entendido eso es el gobierno. Por eso, la realidad de la pandemia y de las medidas que ha tomado el gobierno son asumidas por la población en las condiciones en que se están asumiendo. Si la gente está al grito con que no llegan los planes, los programas de asistencia que anuncia el gobierno no llegan a todos, eso no pasaría. Integrar los gobiernos municipales, no, pero eso es una cosa insólita. Entonces, por eso yo no me sorprende que sea esta la manera como se reacciona frente a un hecho digno de ser reconocido como este. En cualquier caso, Rafael, lo que estamos evidenciando es que la clave para identificar las personas
contagiadas, infectadas, y aislar son las pruebas. Este es el único país que no ha conseguido, que ha tenido tantas dificultades para aplicar pruebas masivas. Me dicen que el mercado mundial está muy demandado por el tema de las pruebas, porque esto es mundial. Eso es verdad, pero todos los otros países pueden conseguir. El único que no pudo conseguir fue República Dominicana, porque cuando usted analiza la cantidad de pruebas diarias que están aplicando en el resto de los países con los que nosotros no podemos comparar, los de la región, entonces tenemos que decir que falta algo más. Un día se hacen 1000 y algo, no hemos llegado a 2000 pruebas, a pesar de que hace rato que se está hablando de aplicar 3000 diarias. No hemos podido llegar a 1800 pruebas. Y eso es un problema. Cuando usted ve que en la Ciénega aplican 100 pruebas y 26 personas de las rápidas, 26 personas dan positivo, eso te tiene que decir algo. Eso no es para que la gente que dio positivo simplemente se le diga dio positivo y nada, y se van y lo dejan ahí. ¿A dónde se van a aislar la gente que vive en la Ciénega? ¿Dentro de su casa? ¿Hay condiciones para eso? ¿Cuál es la orientación que se le dio? Pero además, si de 126 te dan positivo, eso indica que había que aplicar miles de pruebas en ese barrio. Que hay que meterse a los sectores populares a hacer la prueba masiva, pero no aplicar 100 y irse, porque ¿cuánta gente hay ahí? Y en las condiciones de hacinamiento que viven los sectores populares nuestros, eso es como para ponerle más atención. Entonces uno tiene este ministro de Salud que ha perdido la condición de ministro y parece más un cuadro, un vocero de campaña. Porque es que él no guarda la forma. ¿Te entiende lo que está pasando? Por eso es preocupante la actitud que las autoridades han asumido frente a la pandemia. Y eso puede tener consecuencias. Así es. Así es. Yo creo que, bueno, ya vimos ayer que el último boletín superaba los 9000, que ya igual la cantidad de muertos oficiales, lo que registran las cifras oficiales, obviamente, porque escuchaba un periodista de San Francisco de Macorís mostrando la otra cara de la realidad. Y hablaba de alrededor de 61 muertes que simplemente no le hicieron prueba. Es de esa gente que estuvo esperando, que nunca llegó a la prueba, tenía los síntomas, murió y le ponen posible causa posible COVID-19 al acta de defunción. O neumonía, una complicación respiratoria, pero no lo registran como tal. Y eso está pasando en otros lados también. Pero de cualquier forma, la cifra y la tasa de letalidad, el ministro dice en su boletín de ayer que continuaba bajando, pero se mantiene por encima de 4. Así es. Yo creo que esto merece que se tomen más en serio. La gente está desesperada, mucha gente sale a las calles porque no puede evitarlo, porque es una de dos, o sale y corre riesgo, o se muere de hambre en su casa, con su familia, y entonces eso es un tema, es una decisión, una dicotomía muy fuerte. Una realidad que debería ser neutralizada para poder garantizar eso. Pero yo creo que no se puede perder nunca la
la fe, la confianza en que podremos salir bien, que podremos vencer esta situación que estamos viviendo, y por eso creo que debemos cerrar este segmento con una canción que un conjunto de artistas, hay una nueva versión, Resistiré, se ha convertido en un himno en medio de la situación que vivimos. Vamos a compartirla y de ahí vamos a la pausa. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. resistiré, Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca mi voz, cuando me amanezca la locura, cuando mi moneda salga cruz, cuando la vida pase factura, Oh, si alguna vez me faltas tú, resistiré. erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré. para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida se soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Los dominicanos somos apasionados.
Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la música, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros, todos somos del mismo equipo. Y así hemos superado crisis, adversidades y hemos ganado todas las batallas. Hoy que debemos estar separados físicamente, estamos más unidos que nunca. Y estoy seguro, volveremos a sonreír. Como siempre, los dominicanos somos invencibles. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y la convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, quería, María Teresa, a propósito de esos comentarios que usted estaba haciendo, indicar la necesidad de dejar fuera de la campaña política el presupuesto de educación. El 4% está destinado a impactar la calidad educativa, ampliar los niveles de acceso de la población a la educación que se requiere en el país, propiciar inversiones en aspectos que tiendan a desviar ese propósito, nos parece a nosotros que es sumamente dañino, y en eso
creo que es correcto advertir el pretender, el nombrar definitivamente a maestros que están en los distritos educativos y en las regionales como técnicos sin agotar los procesos que la normativa establece, que es definitivamente en base al concurso. Creo que es dañino de todas las maneras y eso no debe ser. De hecho, este programa siempre se ha opuesto a que algo así ocurra. Igual, el hecho de querer ampliar la nómina de contratado en este periodo electoral, posiblemente para un personal que quizás en este momento ni siquiera se necesite en las escuelas, como es ampliar el número de vigilantes o el número de conserjes en un periodo en que las escuelas realmente no están siendo utilizadas, puede muy bien verse como una intervención más de campaña que de educación. Y en ese sentido yo creo que el ministro debe manejarse con el suficiente cuidado y comedimiento de garantizar que los fondos de educación se dediquen para lo que la sociedad dominicana ha demandado que se dediquen. Yo creo que es muy pertinente ese comentario. Yo espero que eso no ocurra. Que el ministro Peña Mirabal no incurra en ese derrotero, porque sería una forma fea de terminar y tendría eso poco sentido. Primero porque aquí hay unos compromisos firmados por todos, por el gobierno, por el presidente, por la sociedad, por la oposición, por las iglesias, por todo el mundo. Y ahí se establece cómo es el asunto. Y es tan categórico ese compromiso que dice que cualquier nombramiento que se haga al margen del concurso de oposición será invalidado. Entonces, si se hace en estos momentos, obviamente al margen del concurso, no tendría sustento y queda feo y se hace mucho daño a los esfuerzos que hay que hacer por mejorar la educación de la República Dominicana. El nombrar personal no tiene justificación ahora mismo. Mira, si la nómina se mueve, no es que parecería, no es que se podía entender, no es que obviamente, si en medio de esta situación aparece movimiento en la nómina, nuevos nombramientos, entonces es claro que se trata de un uso del presupuesto para propósitos electorales. Eso no habría ninguna duda, porque imagínate tú, ¿qué justificaría ahora nombrar un conserje en la escuela? Un maestro. No, eso tú lo puedes entender cuando vamos a iniciar. Entonces, yo espero que eso no ocurra, la verdad, porque escuché un audio del ministro dando respuesta al tema de los concursos y de los técnicos. Sabemos que hay mucha presión del partido, porque es así. Y siempre ha sido así. Los compañeritos del partido entienden que tienen derecho a ser designados sin que hayan pasado por un concurso, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque no es posible manejar el tema de la educación de esa manera, porque nunca vamos a salir de la situación en que estamos. Entonces yo escuché que el ministro estaba respondiendo a eso, insistiendo en que tenían que ir a un concurso. Yo espero que esa palabra, esa línea discursiva que yo escuché en ese audio, sea la que se mantenga, porque además tendría poco sentido, le estarían poniendo en la mano a las nuevas autoridades que vengan, que van a venir a partir de agosto, para que le den para atrás eso. ¿Qué sentido tiene eso? No creo. Bueno, Rafael, en medio de todo esto,
Hay mucha preocupación de distintas instituciones que se dedican al seguimiento del estado de la democracia y demás con el tema de la pandemia, porque estas situaciones en la historia de la humanidad se han prestado para diversas tendencias. Una de ellas es para afianzar el autoritarismo y para afectar la democracia. No paran voces afines al gobierno de plantear que la insistencia en que las autoridades actuales deben continuar si no se pueden hacer las elecciones el 5. Uno siente como si hubiese una postura de apostar a que las elecciones del 5 de julio no se hagan. Y no es sorprendente que en la reunión de la Junta Central Electoral en esta semana con los partidos, al menos 3 organizaciones de las llamadas minoritarias, aliadas del gobierno, plantearon que no se podían hacer las elecciones el 5 de julio. Ojo con esto, que no se podían hacer las elecciones el 5 de julio y obviamente tú combinas este planteamiento con las voces, los constitucionalistas que han salido a plantear la idea de que debe continuar con un argumento, ¿verdad? Siempre hay argumento para todo y los abogados son especialistas en eso. Pero esa coincidencia es preocupante. Y yo creo que hay que decir lo siguiente. Está muy bien la decisión que ha tomado la Junta Central Electoral de trabajar para las elecciones el 5 de julio. Yo creo que el país se mete en un problema muy serio si no hace y no organiza sus elecciones presidenciales y congresuales para la fecha que está pautada. Sería peor. Con el mismo cuidado que vamos al banco y hacemos una fila porque tenemos que ir, con el mismo cuidado que vamos al supermercado porque tenemos que ir, es necesario ir, entonces vamos. Con ese cuidado, con las medidas sanitarias que están preparando, lo que le conviene mejor, lo menos costoso para el pueblo dominicano es ir a votar el 5 de julio. Yo creo que se apuesta a 2 cosas, a que no se puedan hacer las elecciones el 5 de julio y por otro lado a que si se hacen haya un nivel de abstención generada por el pánico. Yo creo que ninguna de las 2 se deben dar. Con todas las medidas que tenemos que tomar de seguridad, con toda la que está tomando la Junta, que la está sometiendo a la consideración de la Organización Mundial de la Salud, para que también haga cualquier reparo, los organismos, digamos, con autoridad para ayudar en este sentido. Creo que con todo este paquete de medidas hay que organizar las elecciones y hay que acudir a votar. No hacerlo sería peor, porque se mete la República Dominicana no solo en una crisis económica, una crisis sanitaria, sino también se le agregaría una crisis política. Porque no es verdad, señores, no es verdad que aquí todo el mundo se va a tragar el cuento de que las autoridades actuales deben continuar. La Constitución es clara. El 16 de agosto culmina el periodo.
Y no se puede ir más allá. Intentar hacer eso. ¿Sabe cómo le llaman a eso? Eso se llama, esos intentos se llaman intentos de golpe blando. Yo creo que eso no va a pasar, se va a esperar. Entonces me parece que es mejor que el gobierno acelere aplicando la prueba masiva que se le está reclamando desde que se declaró el estado de emergencia. Que no la frenen, que hagan pruebas masivas como garantía de que se pueda realmente identificar a todo el que esté afectado, se pueda aislar, se pueda evitar, se pueda frenar la propagación del virus. Pero aquí hay que prepararse para votar el 5 de julio, tal y como está planteado, como está establecido. Yo creo que eso es simplemente necesario y pertinente que se haga. Debemos prepararnos mentalmente y materialmente en el sentido de las medidas que hay que tomar. Las autoridades tienen que hacer eso. Eso es lo que corresponde. Bueno, estamos llegando al final del programa y queremos reiterar el llamamiento a las medidas de precaución, de protección, sabiendo que hay segmentos importantes de la población que se le hace muy difícil cumplirla, porque ni siquiera, dime, toda la gente que está sin agua, la cantidad de comunidades que vemos demandando que llegue el agua, pero en todo lo que podamos hacer para proteger la salud, hay que hacerlo y no podemos cansarnos de hacerlo. Guardar distancia, usar mascarilla o un pañuelo para protegernos, en fin, toda aquella cosa que está a nuestro alcance, aún en las condiciones más precarias, tenemos que hacerla para tratar de evitar la infección de este virus, y con eso también protegemos a nuestra familia. Hemos llegado al final en el día de hoy. Gracias por su compañía. Esperamos que pronto podamos estar normal en el canal para poder mantener el contacto, las llamadas y poder retroalimentarnos con las informaciones que aportan los amigos y amigas. Gracias y hasta el próximo sábado.